a leerlo alternadamente. Yo voy a leer el versículo 11, ustedes el versículo 12, y así nos vamos sucesivamente, y todos juntos vamos a leer el versículo 20. Un fuerte amén cuando lo tengan, hermanos. Amén. Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 20, dice la palabra de Dios: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estaremos más en oprobio. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Aronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey todos juntos? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Dios, damos gracias por lo bueno que eres. Padre Celestial, ayúdanos, mi Dios, en esta mañana, Señor, en la escuela dominical. Mi Dios, que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos aún con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aparta de nosotros, mi Dios, la iniquidad, y que tu Santo Espíritu sea quien hable a nuestras vidas. Mi Dios, obra en nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Apresura los pasos de mis hermanos que vienen en camino, Padre Celestial, que no se pierdan, mi Dios, esta bendición. Por favor, Padre, y aún los hermanos que han decidido llegar a tiempo, Señor, dales un buen corazón para poder recibir el mensaje de tu palabra, Señor. Te pido esto en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que ya se ha hablado mucho, hermanos, de Nehemías, pero no es suficiente y no está de más por volverlo a recordar, hermanos. Encontramos cómo Nehemías tiene el deseo de reconstruir, de levantar el muro. Y quiero hablar un poco en esta mañana, hermanos, acerca del muro y sobre todo el muro que Dios pone delante de nosotros para que estemos dentro de él y no fuera de él. En estos días, ¿verdad? Jehová es nuestro muro. Incluso vamos ahí a Isaías, hermanos, un poco más. No pierdan ahí en Nehemías. Vamos ahí a Isaías capítulo 26. La palabra de Dios nos enseña qué es lo que sucederá más adelante. Isaías capítulo 26, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2.
Dice el versículo 1 del capítulo 26, en aquel día, ¿qué dice, hermanos? Cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros. ¿Y qué dice, hermanos? Y ante muros, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora. ¿Qué dice, hermanos? Guardadora de verdades. Entonces el profeta Isaías nos está diciendo, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, dice, salvación puso Dios. ¿Por qué, hermanos? Por muros. Y en cierta manera, hermanos, recuerden, una cerca, un muro es para protegernos. ¿Estamos de acuerdo? Es para protegernos. Y sabe, hermano, que a veces el cristiano se siente como que encerrado en la iglesia, como que se siente fastidiado, como que, ¿verdad? No tiene a veces ya el deseo de venir a la iglesia. Pero sabe que ese muro que Dios ha puesto, hermano, aún Dios mismo como nuestro muro, está presente, hermanos, para el cuidado de nosotros mismos, para la protección de nuestras propias vidas, la protección de nuestra propia familia. Porque eso es lo que Dios hace. Cuida de cada uno de nosotros y, hermanos, su gracia, ¿verdad? Ha sido grande y mucha para con nosotros. Vamos a tomar como ejemplo, ¿verdad? Lo que Nehemías está viendo, lo que Dios había puesto en su corazón y cómo es que lo comparte a los demás y anima, hermanos, a la demás gente a levantar el muro y sabiendo, hermanos, que a través de todo ello, en respuesta de parte de Dios, iba a traer bendición. Amén. Y hermano, eso es lo que sucede con un cristiano cuando se da cuenta de la condición en la que se encuentra. Eso es lo que sucede en la vida de muchas familias cuando se dan cuenta en la condición en la que se encuentran y toman decisión. Dios pone carga en sus vidas para poder hacer algo, llevar a cabo, y lo que veíamos un poco el miércoles, ¿verdad? Esforzarse y poner manos a la obra. La condición la encontramos ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 3. Miren qué es lo que Nehemías está hablando y está diciendo. Y me dijeron, ¿qué le dijeron? El remanente de los que quedaron en la cautividad. Y hermanos, cada persona sin Cristo en este mundo está en esclavitud. Aparentemente viviendo una vida agradable, pero llena de puro pecado, y no se da cuenta que está destruyendo su propia vida. Familias destruidas allá afuera por el alcohol, por la drogadicción, familias destruidas por, ¿verdad? El adulterio, familias destruidas, hermanos, en pocas palabras, por el pecado. Y no se pueden dar cuenta porque aún Jesús mismo en Juan capítulo 8 versículo 43, Jesús mismo decía, ¿por qué no oís mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y vamos a ver un poco acerca de ello, de estos hombres que se burlaron como Sanballat. Pero Nehemías, hermanos, nos está dando la condición. Dice, el remanente de los que quedaron de la cautividad, dice, allí en donde, hermanos, en el versículo 3, 1:3, allí en la provincia están, ¿qué dice, hermanos? Están en gran, ¿qué, hermanos? En gran mal y afrenta. ¿Por qué estaban en gran mal y afrenta, hermanos? Dice, y el muro de Jerusalén, ¿qué dice, hermanos? Derribado y sus puertas quemadas, ¿a qué? Hermanos, estaban en gran mal, estaban en gran peligro. ¿Por qué? Porque el muro había sido derribado, sus casas habían sido quemadas. Y hermano, incluso es triste y lamentablemente ver que aún en familias cristianas está sucediendo esto espiritualmente por causa de no tener o no estar dentro del verdadero muro que ustedes deberían de estar.
Les decía, ¿verdad? A veces confían más en su trabajo, confían más en su dinero, confían más a lo mejor en algún otro hermano que realmente en Dios. Encontramos que Nehemías está describiendo que en la provincia están en gran mal y afrenta. Están en gran mal y afrenta. ¿Por qué se encontraron en gran mal y afrenta? Porque se olvidaron de Jehová su Dios. Y ellos confiaron más en un muro físico, pensando que ese muro físico iba a resistir para siempre. Y no es así, hermano. Y como cristiano, a veces usted se encuentra de la misma manera, confiando en ese trabajo como que si ese trabajo va a durar para siempre. Confiando en ese dinero tal vez que usted ahí tiene guardado como si va a durar para siempre. Tarde que temprano todo lo terrenal se tiene que terminar, hermano. Todo lo terrenal se tiene que terminar. Y lamentablemente, hermanos, encontramos que estaban en gran mal. Hermanos, una conquista trae muerte, una conquista trae lágrimas, una conquista trae gritos, sufrimientos. Y eso es lo que en el mundo, hermanos, podemos ver allá afuera, cómo el pecado ha destruido la vida de muchas familias. Padres, ¿verdad? Dejando a sus hijos, madres dejando a sus hijos, y luego por causa de ellos los hijos a veces aún, ¿verdad? Queriendo consuelo, queriendo ánimo, lo encuentran en el alcoholismo, lo encuentran en la drogadicción y se encuentran en un gran mal y cada vez va de mal en peor, hermano, cada vez va de mal en peor. Pero como cristianos también, hermano, espiritualmente nos encontramos mal y cada vez va a ir de mal en peor. Hasta que usted no reconozca, hermanos, la situación en la que se encuentra, hasta que el inconverso allá afuera, hermanos, no reconozca la situación en la que se encuentra y acepte a Jesús como su Salvador. Es entonces como vendrá bendición a la vida de las personas, hermanos. Vemos en el versículo 12 del capítulo 2, dice la palabra de Dios: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Pero está diciendo, y no declaré a un hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que están derribados. Y fíjese, hermano, ¿qué es lo que Nehemías está haciendo? Hermanos, se está dando cuenta de toda la gran destrucción que había, todas las ruinas. Está caminando por la noche y dice, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, dicen, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Por la noche, hermanos, dice la palabra de Dios que Nehemías toma su cabalgadura y empieza a pasear por Jerusalén, se empieza a dar cuenta de la situación en la que estaban, sus muros derribados, sus puertas consumidas por el fuego. Había pasado una gran tragedia y a propósito, papá, usted que es líder de familia, usted debería de hacer lo mismo, analizar qué es lo que está mal en su familia, analizar qué es lo que está derribado, qué es lo que el pecado ha consumido, qué es lo que está por desaparecer. Porque detrás del muro solamente hay protección, pero si no hay muro, hermanos, ¿quién será la protección? Estaban en un gran mal. Nehemías dice, salí de noche
observé los muros que estaban derribados, sus puertas estaban consumidas por el fuego. Mi hermano, ¿qué esperamos del pecado? Es destrucción. Destrucción solamente. Ahora, Nehemías, hermanos, miren qué es lo que dice en el versículo 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que, ¿qué dice, hermanos? O sea, Nehemías está dirigiéndose a los que estaban con él. Estaba hablando con ellos y tratándoles de hacer ver, porque lamentablemente, hermanos, a veces de tanto que estamos viviendo en la misma situación, ya no nos damos cuenta de lo que está mal. Ya no nos damos cuenta de la situación en la que nos encontramos. Y Nehemías les está diciendo, vosotros veis el mal en que, ¿qué dice, hermanos? En que estamos. Y a propósito, hermano, hermana, joven, señorita, ¿no ves el mal en que te encuentras? ¿No ves en la situación en la que te encuentras engañándote a ti mismo? El pecado está llegando a tu vida y va a destruir tu vida, joven, señorita. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene piedad de nadie, y lo encontramos, hermanos, que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y a veces vivimos confiados y no estamos dentro del muro. El muro nos trae protección, hermanos, el muro nos trae seguridad. Pero Nehemías está diciendo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está, ¿qué dice, hermanos? Ahí en el versículo 17, Jerusalén está desierta. Y nuevamente empieza a decir, hermanos, y sus puertas consumidas, ¿por qué, hermanos? Por el fuego. Venid, ¿y qué dice, hermanos? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más, ¿en qué, hermanos? En pocas palabras, ¿verdad? Espiritualmente lo que nosotros podemos notar aquí y entender es que vuélvete a Jehová tu Dios. Reconstruye ese muro en el cual no estás dentro, ¿verdad? Entra dentro de ese muro en el cual Dios te trae protección, en el cual Dios quiere darte cuidado, Dios quiere darte seguridad, porque la palabra de Dios nos enseña que dice que entonces dice, les declaré, perdón, más atrás en el versículo 17 al final dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en qué, hermanos, en oprobio. No estemos más en oprobio. Lamentablemente, hermanos, lo he venido enseñando y no muchos cristianos quieren ver la condición en la que se encuentran, pensando que todo está bien. Pero Nehemías le está diciendo, no estemos más en oprobio. Hermano, hermana, joven, señorita, no estés más en oprobio. No estés más en aflicción, no estés sufriendo más por causa del pecado, no estés confiando tal vez en un trabajo, tal vez en lo que tengas, tal vez en tus posesiones o tal vez en tu salud, o joven señorita, en tu juventud. No estés más en oprobio, ven a Dios. Él es el muro en el cual, verdad, nos va a traer seguridad, el cual nos ofrece, verdad, y sobre todo protección. ¿Por qué quiere estar en oprobio, hermano? ¿Por qué quiere sufrir las consecuencias del pecado cuando vemos allá afuera lo que el pecado puede hacer? Cuando vemos lo que, si le damos la entrada al diablo, cómo es que él puede destruir. En el versículo 18, hermanos, miren qué es lo que dice. Entonces les declaré como la mano de mi Dios, ¿qué dice, hermanos? Había sido buena ¿sobre quién? Sobre mí. Y sabe que eso es lo que tratamos de enseñar, hermano. Nehemías les está compartiendo la bendición de Dios. ¿Hacia quién, hermanos? Hacia Nehemías. Les está diciendo, es mejor estar dentro de la voluntad de quién?
dentro de la voluntad de Dios. Es mejor estar del lado de nuestro Dios. Miren cómo Dios me ha favorecido, miren cómo Dios me ha bendecido, miren cómo Dios ha tenido misericordia de mí. Y hermano, joven, señorita, que tal vez has sido lastimado y has sufrido las consecuencias del pecado, ¿por qué quieres más estar en oprobio? ¿Por qué no quieres venir? Lo que le dice Nehemías a los demás: venid y edifiquemos el muro para que ya no estemos más en oprobio, para que puedas tener bendición, para que tu vida pueda cambiar, para que tu vida pueda ser prosperada, para que no sigas en ese camino de maldad. Les decía, ¿verdad? Matrimonios destruidos por causa del pecado, divorciándose, hijos abandonados, hijos en drogas, hijos en el alcoholismo, y aún así allá afuera siguen pensando que eso es la pura vida. Usted y yo como cristianos sabemos que para ser felices no tenemos que tener una botella de alcohol en la mano, ni un cigarro, ni una cerveza, ni una lata de solventes para poder drogarse. Eso no es felicidad. Al contrario, eso es estar destruyéndose a uno mismo. Encontrarse en oprobio. Entonces, en el versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras de quién, hermanos, las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Levantémonos y edifiquémonos. Dice la palabra de Dios, así esforzaron sus manos para mal. No, hermanos, así esforzaron sus manos para bien. El miércoles veíamos, ¿verdad? Qué triste y lamentablemente que el que no conoce a Dios se esfuerza más. Se esfuerza a dar para, no sé, la fiesta de tal santo, para apoyar en tal. Incluso algunas familias hasta ponen, ¿verdad? Una sola familia, ponen cierto grupo, ponen cierta cantidad. Se esfuerzan más para poder venerar a alguien que ni siquiera los escucha. Y el cristiano, para poder levantar el muro, para poder estar dentro de la bendición, no se quiere esforzar. ¿Por qué quieres estar más en oprobio? Nehemías les dice, levantemos el muro, vamos a edificarlo para que ya no estemos más en oprobio. Joven, señorita, pon tu confianza en Dios. Pertenece, no te muevas, quédate dentro del muro, quédate dentro de la ciudad de Jerusalén. Y si el muro está derribado, construye ese muro. Empieza a orar, empieza a leer tu Biblia, que Nehemías les está dando un ejemplo y les está compartiendo. Les declaré, dice, cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y a propósito, hermanos, ¿Dios no es bueno? Yo creo que cada uno de nosotros que estamos sentados aquí podría decir, Dios ha sido bueno conmigo a pesar de ser pecador. Dios ha sido bueno conmigo porque no me ha pagado conforme a mis actos, sino que me paga conforme a su misericordia. Dios ha sido bueno sobre mí. Pero la pregunta es, ¿por qué quieres seguir más en oprobio? ¿Por qué quieres seguir más en aflicción? Dice la palabra de Dios que ellos escucharon la palabra de Nehemías. Ellos entendieron la condición en la que se encontraban. Ellos miraron los muros derribados, las puertas consumidas por el fuego. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Nehemías? Ok, sí, ya vimos la gran situación en la que estamos. Estamos mal, en pocas palabras, pero le dicen a Nehemías, levantémonos y edifiquémonos. Vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante, vamos a hacer la obra de Dios, vamos a venir a la oración. No, eso es para los que tienen mucha necesidad. Yo tengo mucho trabajo, sí, le digo, te esfuerzas más para el mundo, pero para Dios siempre pones excusa, es que mi trabajo. Y quieres quedar mejor. Y luego ellos conocen que tú eres cristiano y les quedas mejor a ellos que quedarle mejor a tu Dios. No te esfuerzas para nada. Ellos se esforzaron, dice la palabra de Dios, se esforzaron, levantémonos y edifiquémonos, así esforzaron sus manos para bien.
No, pero para el día domingo, a la hora que sea. Mientras llegue, no importa. Hermano, ¿por qué quieres seguir más en oprobio? Y luego vienen los Sanbalat, los Tobías, dicen en el versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Aronita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, dice, hicieron escarnio de qué. A propósito, hermanos, si usted le va a echar ganas, si usted va a levantar el muro, si usted quiere estar dentro del muro, ¿verdad? Dentro de esa protección de Dios, siempre va a llegar alguien que va a tratar de desanimarlo. Siempre. Ay, ¿a poco ahora ya vas a salir a ganar almas? Sí, hermano, dígale, pues sí, voy a salir a ganar almas, quiero obedecer a lo que Dios me mande, voy a tratar de echarle las ganas que más se puedan, voy a tratar de esforzarme. Ay, ¿a poco? Y eso también lo vemos allá afuera. Cuando alguien empieza a buscar de Dios, cuando alguien se da cuenta de la condición en la que está, cuando alguien se da cuenta, ¿verdad?, que estar del lado de Dios es mejor. No faltan los familiares que, ay, ¿a poco ahora ya vas a ir a la iglesia? ¿A poco ahora ya vas a ser hermanito? ¿A poco ahora no me digas que ya lees tu Biblia? ¿A poco ya vas a cambiar tu vida? No le dé vergüenza y dígale, sí, yo quiero la bendición de Dios, yo no quiero seguir más en el pecado, yo no quiero seguir más sufriendo las consecuencias del pecado, yo ya no quiero seguir derramando lágrimas más por las consecuencias del pecado. Yo quiero estar dentro de la voluntad de Dios, yo quiero estar dentro de ese muro de la protección que Dios me ofrece. Pero hay cristianos que no. Y a pesar de que conocen, entre comillas, a su Dios, este hombre Sanbalat y este hombre Tobías, dice la palabra de Dios que empezaron a hacer escarnio de ellos. Ellos preguntaban y decían, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero cuando alguien decide, hermanos, obedecer a Dios, miren qué es lo que dice en el versículo 20. Y en respuesta, ¿qué dice, hermanos? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, ¿qué dice, hermanos? El Dios de los cielos dice, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, ¿qué dice? Nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria. ¿En quién, hermanos? En Jerusalén. Pero, hermanos, cuando alguien está resuelto, cuando alguien ha tomado la decisión, cuando alguien, ¿verdad?, ha tomado una convicción de servir a su Dios, de dar tiempo a su Dios, de esforzarse para poder echar mano a la obra, Nehemías está diciendo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, hermano, porque es una promesa. Es una promesa. Así como la Biblia está llena de promesas, hermanos, aquí está otra promesa más. El que se esfuerza, el que echa mano, el que empieza a construir el muro, el que decide estar dentro del muro, el que decide estar dentro de la protección de Dios, dice la palabra de Dios. Él, el Dios de los cielos, Él va a ser el que nos va a prosperar. Nadie más, hermano, nadie más, solamente que Él, el Dios de los cielos, dice la palabra de Dios, Él es el que nos va a prosperar. Pero sabe que muchos están como Sanbalat y Tobías. No, eso es pérdida de tiempo. ¿Cómo ir a salir a ganar almas los días? No, espera, no, pues es mi buen día de trabajo, o es el día de la paga, o es el día de cobrar, o es el día en el que vendo más. No, espérate. No, ¿qué es lo que estás haciendo? Acá, además, Dios dijo, trabajarás 7 días y el séptimo descansarás. Y bien bíblicos, hermanos, bien bíblicos.
¿Sí o no? Para lo que nos conviene. Somos como los fariseos. Señor, ¿qué debo de hacer? Ah, Señor, pero tú dijiste. Sí, hermano, pero se necesita un esfuerzo. Se requiere un esfuerzo. Se requiere un esfuerzo, hermanos. ¿O acaso, hermano, ya se le olvidó en la condición en la que usted se encontraba? Por eso Nehemías nos da la condición en el capítulo 1, versículo 3, regresemos ahí mismo, dice, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, dice, están en gran mal, ¿y qué, hermanos? Y afrenta. Están en gran mal y afrenta, dice la palabra de Dios, y el muro de Jerusalén derribado. ¿Quién los iba a proteger, hermano? ¿Quién lo va a proteger en el día de la angustia? ¿Quién le va a traer bendición si usted no decide esforzarse, levantar ese muro y estar dentro de la voluntad de Dios? ¿Quién, hermano? Deja la iglesia, viene cuando quiere y cuando se le antoja, cuando quiere leer su Biblia y cuando no quiere tampoco, y a la hora que quiere llega a la iglesia, y si quiere venir el día domingo en la mañana y si, está bien, y en la tarde, si no, pues de igual manera para usted está bien. Sí me está entendiendo, hermano. Dentro de la voluntad de Dios es mejor. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 26. En aquel día, Isaías capítulo 26, versículo 1. Isaías capítulo 26, versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios. ¿Por qué, hermanos? Por muros. ¿Y qué dice? Y ante muros. Hermano, no se sienta fatigado de tanto venir a la iglesia. No esté cansado de tanto leer la Biblia, de levantarse temprano y buscar a su Dios. No esté cansado porque la palabra de Dios nos dice que salvación puso. ¿Por qué, hermanos? Por muros. Hay gente que se sienten encerrados, esclavizados como cristianos. Ay, aquí como que me siento esclavo, no puedo disfrutar mi vida. Pues vete al mundo, allá sí se va a disfrutar. Pero atente a las consecuencias, así como Eclesiastés le dice al joven, disfruta todo lo que quieres, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará ¿quién, hermano? Te juzgará Dios. Porque llegará un momento en el cual vendrá el juicio de Dios a la vida, y lo encontramos ahí en Isaías 26, versículo 20. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito y por un momento en tanto que pasa, ¿qué dice, hermanos? La indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de ¿qué, hermanos? Jehová sale para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿Contra quién, hermanos? Hermano, lo único que el pecado va a traer es destrucción a nuestras propias vidas, y Dios lo está diciendo porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su ¿qué, hermanos? Por su buena carita. Por su buena carita que pone de cristiano, por su buen saco que se pone y aparenta ser buen cristiano, que piensa que está engañando al pastor, a los demás, pero solamente lo que hace es está engañando a usted mismo. Y dice, por su maldad. ¿Contra quién, hermanos? Por la maldad, por nuestro propio pecado delante de Dios. Pero en el versículo 20 le dice, anda pueblo mío, entra. ¿Por qué quieres estar fuera de la voluntad de Dios? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, porque Jehová va a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y dice, sigue diciendo el versículo, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre quién, hermanos, sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.
Eso es lo que vamos a encontrar fuera de la protección de Dios, hermano. Eso es lo que usted va a encontrar fuera de la protección de Dios, joven, señorita. Eso vas a sufrir las consecuencias por causa de tu pecado hacia Dios. Oh, pero qué bendición, hermanos, lo que nos empieza a decir desde el versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de qué, hermanos. 26:2. Guardadora de qué, hermanos? De verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, que dice, hermano, persevera, porque en ti, que dice, hermano, porque en ti ha confiado. Y dice Isaías, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de qué, hermanos, la protección, la seguridad de qué, hermanos, de los siglos, o sea, para siempre. Qué bendición es tener esa protección y esa seguridad, hermanos, dice el versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada. ¿Y quién no sabe, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña? El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será, ¿qué dice, hermanos? Exaltado. Humilló a la ciudad exaltada, humilló a la familia exaltada, humilló al joven exaltado, altivo de corazón, con un orgullo tan grande. Y por eso les decía, hermano, tenga cuidado con su orgullo, porque Dios tarde que temprano nos va a humillar. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Pero una gran diferencia, hermanos, es aquella persona que se esfuerza, echa mano a la obra, levanta el muro y decide estar dentro de la ciudad, protegido por ese muro, hermanos, no se cansa. Y en el versículo 9, mire qué es lo que dice: con mi alma, ¿qué, hermanos? Con mi alma te he deseado. Con mi alma te he deseado. ¿En dónde, hermanos? En la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. ¿Qué dice, hermanos? La palabra de Dios dice: madrugaré a buscarte. Tiene problemas, tiene aflicciones, está en gran mal, y usted sigue roncando. Hay culto de oración los días viernes y usted sigue ahí sentadote en su televisión. O no sé dónde anda, o esté trabajando o haciendo lo que usted quiera, pero no se esfuerza. Dice la palabra de Dios que en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden, ¿qué dice, hermanos? Aprenden justicia. Hermano, usted busca a Dios de todo su corazón. Lee la Biblia con ese deseo ferviente de que Dios haga algo en su vida, en su familia, que Dios le pueda bendecir. Dice Isaías: con mi alma te he deseado. Dobla sus rodillas y derrama lágrimas delante de su Dios. No, ya no. ¿Cuál es la condición en la que se encuentra, hermano? ¿Cuál es la condición en la que vive? Hará lo que lo que Nehemías hizo. Pasear, analizar la circunstancia, verá los muros derribados, verá las puertas consumidas a fuego, entrará en convicción, tomará convicciones de poder levantarse y darse cuenta que está fuera de la voluntad de Dios, que aparentemente viene a la iglesia, sí, pero encontramos que los remanentes, los que habían quedado, estaban dentro, pero estaban en aflicción, estaban en gran mal, porque el muro estaba derribado, porque el muro estaba destruido.
Hermano, el muro nos trae seguridad, el muro nos trae protección. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Nehemías pregunta, ¿por qué queréis vivir de esa manera? ¿Por qué queréis vivir en aflicción? Pero a los que aman y los que desean a Jehová, los que quieren estar dentro de su voluntad, dice en el versículo 1, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros. ¿Y qué dice, hermanos? Y ante muros. Es día domingo, hay que ir a la iglesia. Ay, otra vez día domingo. Ay, y ve la hora que es. Ay, ya mejor no vamos a llegar tarde y luego vamos entrando y están hablando de llegar puntual y nosotros a la mera hora, porque no hay un deseo en su corazón de buscar a Dios, hermano. Y les decía, ni porque están en afrenta, ni porque están en situación difícil, en aflicción, aún así no se esfuerzan para buscar a Jehová su Dios. Lo que veíamos, y con este pasaje vamos a terminar, hermanos. Vamos ahí a Proverbios capítulo 13. Veíamos hace 8 días este pasaje. Proverbios capítulo 13. Por su flojera, hermanos, de no orar, de no leer su Biblia, de no esforzarse, de no querer levantar ese muro, de no querer estar, y desea estar, pero no se esfuerza. ¿Qué es lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 4? El alma del perezoso, que dice, hermanos, desea y nada que alcanza. Le enseñaba un poco a las señoritas, ¿verdad?, del colegio y les preguntaba, ¿cuál es su deseo? Y como señoritas les daba un punto y les decía, ¿les gustaría tener algún día un buen esposo, un buen siervo de Dios? Y les decía de esta manera, pero la pregunta es, ¿te levantas temprano a orar? Sí, si quieres un buen esposo, quieres un buen siervo de Dios, pero ¿te levantas temprano a orar? Porque dice la palabra de Dios que el alma del perezoso desea y nada que, hermanos. Hermana, desea un buen esposo para su vida. La pregunta es, ¿está orando por él o solamente lo está criticando? No, es que él nunca va a entender. Pues nunca va a entender porque somos humanos. Es pecador y somos pecadores, pero el único que nos va a bendecir es Dios, el Dios de los cielos. Él nos prosperará. Por su flojera y su pereza va a haber la destrucción de su propia familia. Va a haber la destrucción de sus propios hijos, porque padres saben la condición en la que están, ven los muros derribados, ven las puertas quemadas a fuego, ven las puertas consumidas, pero no quieren hacer nada por su flojera. Y desean que sus hijos cambien, y desean que sus hijos sean unos buenos, tal vez profesionistas, o que le echen ganas y que sigan en la obra de Dios, pero por tu flojera. Dice la palabra de Dios, el perezoso desea y nada que, dice, hermanos, y nada alcanza. Hermano, ¿por qué quieres estar en aflicción? Desea la bendición de Dios, pero eres flojo. No quieres llegar temprano ni a la iglesia. No quieres llegar temprano, ¿verdad?, a hacer la obra de Dios, y no quieres, ¿verdad?, estar puntualmente a las 10 de la mañana cuando empiezan los servicios, en la tarde a las 6 de la tarde, los días miércoles a las 7 de la noche, hermano, desea bendición, pero por causa de su pereza no la va a alcanzar. No va a encontrar esa protección de Dios, no va a encontrar el favor de Dios por causa de su flojera. Isaías está diciendo, en tanto que en tanto que mi espíritu siga, dice, madrugaré. Hermana, son 8 de la mañana, 8:30, 9, y usted sigue dormidota. Y quiere la bendición de Dios, y quiere que su esposo cambie. Hermano, quieres la bendición de Dios y te levantas a trabajar
porque piensas que es lo que más importa. Si no hay dinero, no hay nada, pero no pides la bendición de Dios. Quieres que tus hijos cambien y no te esfuerzas, no echas mano a la obra, no dices voy a levantar el muro, voy a estar dentro de la bendición de Dios y no quieres buscar a Dios. ¿Cómo Dios va a traer bendición, hermano? Ellos tuvieron que esforzarse, ellos tuvieron que dejar la flojera, ellos, ¿verdad? No dijeron, ay, nosotros solitos vamos a levantar todo el muro de Jerusalén. Ay, es un buen de trabajo. Ay, es un buen de chamba. Y mira, Nehemías, nada más, ¿cuántos trajiste? Hubo un tiempo en que Jacob tuvo que quedarse solo y luchar él solo con Dios. Tú quieres ayuda, pero tú solo no puedes hacerlo por tu flojera y tu pereza. Quieres que alguien más ore por ti, pero tú no lo puedes hacer. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Vea, hasta Caleb me está entendiendo. Amén. ¿Y usted? Siga ya mismo viendo ahí todas las moscas que pasan, y no está agarrando ni atención al mensaje. Pero así como Dios le dice al flojo, al perezoso, así vendrá tu necesidad. Algún día necesitarás de Dios y querrás y llorarás y doblarás rodilla y Señor, ayúdame. Sí, pero así va a venir tu necesidad por flojo, por no orar, por no echar mano al muro a reconstruir, porque te fastidiaba venir a la iglesia, porque pensabas que estabas de esclavo, porque sigues en tu misma maldad, joven señorita, en tu mismo pecado, y nada va a cambiar. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Quiere estar dentro del muro? El muro trae bendición, el muro trae protección. Hermano, no trae esclavitud, trae protección, trae bendición. ¿Por qué queréis vivir en aflicción? Nehemías pregunta, ¿por qué? Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta hora de la mañana. Ayúdanos a entender, Señor, que has puesto la iglesia para bendición propia de nuestras propias vidas. Nos has dejado tu palabra, Señor, como lámpara, Señor, para guiarnos en el camino y aún como muro para protección y bendición de nuestras propias vidas. Has puesto un pastor en este lugar, Señor, como muro aún para protección de nuestras propias vidas. Mi Dios, a veces como familias, mi Dios, nuestros muros, pensamos que son esclavitud, pensamos que son oprobio, pero mi Dios, estando dentro del muro, Señor, hay bendición, hay protección. Padre, ayuda a entender ese punto, Señor, a mis hermanos, que no les sea una carga, Padre Celestial. Por favor, mi Dios bendito, te pido estas cosas en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.